Las normas internacionales son bastante estrictas en ese sentido. El combustible mínimo reglamentario para que un avión pueda despegar es el combustible requerido para el aeropuerto de origen a destino, más una ida al aire. Esto es una aproximación frustrada, y desde ese momento irnos a un aeropuerto alterno, y sobre el aeropuerto alterno mantener un mínimo de 30 minutos. Ese es el combustible mínimo que debió de haber cargado el avión. Ahora, aquí hay un tema todavía delicado en este accidente. Los accidentes, la investigación de accidentes aéreos se rige por un protocolo establecido en un anexo, se llama anexo 13 de OASI. OASI es una organización que viene de las Naciones Unidas, y ahí se vienen todos los protocolos, y casualmente, bueno, la primera fase evidentemente es la de la recolectar toda la información posible y no dar no dar nada por sentado hasta que no esté juntada la mayor cantidad de información posible. ¿Esto por qué? Porque ahorita aparece el plan de vuelo, que ciertamente aparece con un combustible exacto para la ruta. Sin embargo, todavía falta analizar que este plan de vuelo sea el correcto para ese vuelo, las condiciones meteorológicas con las que se planearon. Ahorita las líneas aéreas mexicanas, prácticamente podría decir que absolutamente todas, o por lo menos las que están dentro de nuestro sindicato, ¿no? Tenemos ya una tecnología tal que podemos checar en todo momento, desde vía satélite, toda la condición meteorológica de vientos, de tormentas y todo, que nos dan un cálculo muy exacto del combustible. El suponer ahorita o dar por hecho que esto sucedió en el accidente en este accidente, todavía creo que pueda ser muy prematuro. Las cosas en este momento, la información día a día puede ir cambiando y va a ir cambiando, y puede pasar desde que sea un accidente, que se hable de un error humano, a lo mejor un error técnico. Insisto, todavía muy prematuro para poder juzgar si esa fue la causa del accidente. Cuando se escucharon por primera vez las grabaciones filtradas del centro de control, de la torre de control, donde se hacía evidente que había una falla que no había combustible, ¿no? Evidentemente se empezó a presumir sobre la razón de por qué no había combustible, o si no se le cargó el combustible adecuado al avión. Esto en un principio, y lo dije, lo he expresado ya en varias ocasiones, no nos dice nada todavía del accidente, porque una falla, una escasez de combustible se puede deber a muchas causas. Evidentemente que no le hayan cargado el combustible suficiente, porque a lo mejor el indicador de la pipa que cargó el combustible estaba dañada, o porque a lo mejor el indicador de combustible del avión estaba fallando, o por N cantidad de cuestiones. Evidentemente también un error en la administración del combustible, que esa es una responsabilidad única y exclusivamente del capitán, suponiendo que todo estuviera técnicamente o mecánicamente correcto, ¿no? Ahora, como te decía, empiezan a aparecer más indicios, pues de que todo esto pudiera hablarse de una mala administración del combustible. Pero, insisto, todo esto es todavía estar creando muchas hipótesis que son válidas. Las hipótesis, sin embargo, no van a esclarecer las causas reales del accidente hasta que la investigación no termine. Y déjame puntualizar aquí algo muy importante. Las investigaciones aéreas, de accidentes aéreos, tienen un propósito, y es el buscar las causas para evitar que se repita otra vez un accidente aéreo. Y esto nos ha permitido el día de hoy ser la industria más segura en transporte desde toda la historia de la humanidad, y eso nos lo permite esta investigación de los accidentes. No buscamos el culpable, el buscar quién es el culpable para fines de seguridad no nos sirve absolutamente de nada, ¿no? Mira, aproximadamente, y lo que dices es cierto, no hay una regla escrita de cuánto duran.
obviamente hay accidentes muy complejos, muy complejos y carísimos. Vamos, no sé si recuerdas un accidente de un Air France despegando de Río de Janeiro hace ya algunos años. Ha sido una investigación carísima y que aparte tardó alrededor de 5 años para poder rescatar la caja de grabadora de datos y de la famosísima caja negra, pues, ¿no? Estamos hablando que una investigación promedio en un accidente como el de este accidente que tenemos ahora, pudiera ser que a lo mejor el informe final lo tuviéramos alrededor de un año, más o menos en un año se tendrá el informe final. Antes del informe final se dan varios previos, por lo menos un informe previo o preliminar, donde vienen las causas probables. De esta cuestión, bueno, todas se desarrollan, sigue la investigación, siguen los análisis de los científicos hasta determinar a ciencia cierta, y de hecho, inclusive, aunque se sepa, siempre se maneja como una causa probable, nunca se maneja como una causa cierta. Y bueno, ya de ahí se desarrollarán también todo un tema de juicios, que también esto puede tardar varios años. Digo, tenemos un caso de éxito en México, y un accidente que se dio el 31 de agosto de 1986, donde en un principio se le culpó a los pilotos mexicanos de este accidente, y después de un litigio de más de 10 años, por fin se pudo demostrar que la culpa no fue de los pilotos mexicanos. Vamos, se les rindió un homenaje póstumo, se les limpió el nombre del piloto mexicano de la línea aérea mexicana, y esto tomó 10 años. Entonces, son tiempos muy largos todavía. Este vuelo fue un vuelo de México a Los Ángeles, de la aerolínea Aeroméxico. Esto se dio el accidente ocurrió en Cerritos, California, y el aeropuerto de Los Ángeles es un aeropuerto que vivía en una saturación impresionante, y aquí se juntaron varios factores, como todos los accidentes aéreos, que siempre son el cúmulo de varios factores, nunca es un solo factor. Que eso ahorita regresamos a lo mejor al tema del chapecoense. Sí, claro. Porque el solo hecho de haber despegado con el combustible exacto, ¿no? Suponiendo que hubieran despegado con el combustible legalmente exacto, no hubiera sido un factor para detonar un accidente, ¿no? Se tuvieron que haber sumado varios factores. Hablan que por lo menos haya 7. Ha habido accidentes donde de pronto se suman más de 500 factores para detonar el accidente, y no es una exageración, te lo digo. Vamos, un informe de un accidente puede llegar a tener cientos y a veces miles de hojas en el informe. Claro. Pero bueno, te decía, con el accidente, o regresando al tema del accidente de Cerritos, California, un avión de la línea aérea Aeroméxico, aproximándose ya para aterrizar en el aeropuerto de Los Ángeles, es interceptado por una avioneta que le pega al timón del avión, ¿no? Y obviamente los dos, tanto el avión de Aeroméxico como la avioneta, se precipitan a tierra, y de hecho caen en una población llamada Cerritos, ¿no? Ahí actualmente hay un monumento en honor a las víctimas de este accidente. Y en un principio se le acusó a los pilotos mexicanos de que estaban distraídos y no vieron a la avioneta. Después de prácticamente 10 años de una investigación muy interesante y un litigio mucho más interesante todavía, se logra el que el gobierno americano reconociera que el error había sido del controlador, y bueno, pues obviamente esto limpió el nombre de los pilotos, de la compañía, y obviamente todo lo que de ahí se desprendió de los juicios, ¿no? Porque también un accidente es carísimo. Por supuesto. Y esto, bueno, pues afortunadamente no cayó en territorio mexicano. Desde una opinión totalmente extraoficial, vamos, esto no lo podría aseverar, pero lo que se escucha es ella actuó en consecuencia con los elementos que ya tenía. Vamos, cuando pierde contacto con el avión, por lo que se escucha,
me da a pensar que activa el sistema secundario. El sistema primario de un radar da la información exacta del avión, qué avión es, a qué velocidad va, cuál es la altitud del avión, lo sitúa en un plano tridimensional, por decirlo de alguna forma. Y el secundario nada más da información de la posición en un radar, pues como un radar de coche, vamos, que nada más te da la ubicación de dónde está el avión, no te dice a qué altitud. Y eso, de hecho, la controladora se lo dice al piloto, vamos, el primero le dice no te tengo en contacto radar, después le dice que sí lo tiene en contacto, pero ya no perdió el dato de la altitud. Entonces, bueno, yo creo que ella en todo momento hizo lo posible por salvar las vidas de que estaban en ese avión. Digo, evidentemente la voz se le oía tensa, ¿no? Pues porque no es nada, vamos, se siente una desesperación también el tratar de ayudar a alguien y no poder hacer más, ¿no? Más de lo que ya se está haciendo. Pues obviamente entran en un proceso muy difícil porque está en escrutinio absolutamente todos sus manuales, sus procedimientos, documentación, absolutamente todo, ¿no? Aquí de entrada no se descarta ninguna línea de investigación, ninguna, ¿no? Evidentemente se puede buscar temas de problemas administrativos. Aquí muchas veces se enfocan siempre en lo que pasó en la cabina. Sin embargo, hay cosas que están latentes durante días, meses o años dentro de las empresas que no detonan hasta que hay un accidente y salen a la luz, ¿no? Esto, por ejemplo, del combustible. Si la línea aérea, vamos a pensar que obligara a sus pilotos a salir con menos combustible del requerido, pues obviamente aquí se habla de un problema, se pudiera hablar de un problema pues administrativo o de adiestramiento a los pilotos, en fin, tío, son tantas posibilidades que sería casi imposible nombrarlas todas. Las empresas cuando tienen un accidente prácticamente pierden toda su privacidad y están en el escrutinio de las autoridades al 100%, pues obviamente con el objetivo de deslindar responsabilidades, ¿no? O fincarlas, en este caso sí, el tema, ¿no? En la aerolínea donde trabajo, sumado a todo este combustible, le agregamos dos elementos más. Uno, que es un combustible extra, ¿no? Del 3%, sobre la suma de todo ese combustible le sumamos todo un 3%, y después está el combustible discrecional, que es a juicio del capitán, si cree por condiciones meteorológicas, por demoras, por saturación del aeropuerto, que es un problema que tenemos aquí en México, vamos, por todo esto es agregarle todavía más combustible, ¿no? Entonces, esa es la norma internacional, más las normas locales o de cada aerolínea, que siempre pueden ser hacia más, nunca hacia menos.